días, gracias por su puntualidad. Estamos muy honrados en recibir a personal de Protección Civil, que este día nos vienen a dar una plática sobre prevención de riesgos. Es muy importante poner atención, hacer preguntas, porque vivimos en una zona de varios tipos de riesgos. Entonces es muy importante que esto sea muy significativo para ustedes, porque de verdad que tenerlos aquí es un gran privilegio. ¿Ok? Entonces recibimos a María Emilia Smith Flores e Isis G. Rivera. Ambas son parte del Departamento de Capacitación y Prevención y estamos muy agradecidos de verdad de tenerlas con nosotros. Gracias. Gracias, bienvenidos, gracias por estar aquí. Vamos a hablar de lo que es el riesgo sísmico. No sé si ustedes saben, pero nosotros vivimos en una región altamente sísmica. Entonces, por esa razón, nosotros siempre lo abordamos. Alguien ha de haber escuchado que vivimos en una zona que se mueve. Sin embargo, Tijuana no ha tenido la oportunidad de vivir un sismo de alta intensidad. En caso de que suceda, es entonces lo que tenemos que abordar con lo que vamos a ver en la información, ¿va? La que sigue, ya me lo llevo. Ok. Bueno, nos vamos a brincar el video. Ok, lo que están viendo en la pantalla es básicamente la estructura del planeta. Para poder entender por qué la Tierra se mueve, necesitamos entender cómo es que está conformada. ¿Alguien ha comido rocaleta? Levanten su mano. ¿Una paleta? Ok. Hagan de cuenta que el planeta es una rocaleta. Tiene un centro que es sólido, duro, que es el núcleo. Después tiene un campo, un espacio de magma o el manto que tiene ahí. Y finalmente tiene la corteza. Lo que se está envolviendo al planeta, es decir, la corteza, sería como el dulcecito exterior de la rocaleta. Eso es lo que se mueve o se craquea, es decir, tenemos varias placas que están rodeando esa corteza. Así como cuando ustedes mastican la rocaleta y se rompen varios pedacitos, la corteza terrestre está de una manera similar. Esas placas están moviéndose y deslizándose de tres tipos diferentes de movimiento. Esos movimientos los vamos a ver ahí. El primer movimiento que hacen, hagan de cuenta que son rocas grandes y sólidas que están rodeando al planeta, y el primer movimiento que se hace se llama convergente o de convergencia. Es decir, ese manto del que hablábamos que estaba dentro de la rocaleta, la parte que es como magma, quiere salir porque está caliente. Entonces, la manera en que busca para salir es haciendo que las placas se unan una contra la otra. Cuando esto sucede y el movimiento es constante, se forman las cordilleras. Por ejemplo, la sierra que tenemos en Baja California, la que tenemos sobre todo en el occidente, las que están en el Perú, los Andes. Todas esas montañas, esas cordilleras fueron formadas a partir de este movimiento. ¿Ok? Ese movimiento es importante porque si desde un lado las placas se están uniendo, ¿qué pasa en el otro lado de la corteza? Por lógica se están separando. Entonces, las que se están separando, y el bonito es para atrás, ¿no? Las que se están separando se llaman divergentes o de divergencia. Las que se unen forman cordilleras, las que se separan generan nuevo territorio cuando el magma emerge y se enfría. ¿Se dan cuenta? Uno hacen como cerritos y los otros dejan como llanitos, ¿ok? Entonces, de un lado se unen, son convergentes, de un lado se separan y son divergentes. La que más nos importa a nosotros aquí en la región es el tercer tipo de movimiento de esas placas tectónicas, y ese sería el transformante o de transformación. ¿Por qué creen que nos interesa a nosotros ese tipo de movimiento? Es el que tenemos debajo de nuestros pies. La placa que se encuentra en Baja California se llama de transformación. Ese es el tipo de movimiento que tiene. Y ni se junta ni se separa, sino que se desliza como si fueran carreteritas uno sobre la otra. ¿Se dan cuenta? Entonces,
¿Quién ha escuchado mitos respecto a la Baja California? ¿Qué va a pasar si hay un sismo fuerte? Se va a separar. ¿Qué más? Nos vamos a hundir. ¿Qué más? Vamos a morir. Se va a hacer una isla. Ok, si se dan cuenta, se escuchan varios mitos. Esos mitos, ¿por qué se han estado generando? Porque ya se habían dado cuenta que la Tierra se estaba moviendo. Y además tenemos algo muy importante o interesante aquí. ¿Cómo se llama esta falla? Falla de San Andrés. Ok, la falla de San Andrés es justo esa ruptura donde se están deslizando dos placas en la Baja California. Por eso nosotros sabemos que estamos en un territorio altamente sísmico. Es decir, por su naturaleza, estamos con el riesgo de que suceda un sismo de diversa magnitud e intensidad. ¿Ok? Ahora, tenemos buenas y malas noticias. La buena noticia es que en algún momento esto se va a seguir deslizando, no nos vamos a morir, no se va a convertir en isla, no se va a hundir, solo se va a deslizar hacia el norte al momento de que de repente Tijuana quede como por San Francisco. La mala noticia es que faltan muchos años. Ok, ahora, ¿qué más es importante respecto a esto? ¿Alguien identifica esta imagen que está aquí? ¿Dónde es? Llegando a Ensenada. Exactamente, llegando a Ensenada. ¿Alguien ha ido a Ensenada en vehículo? La mayoría, si no es que todos. Cuando ustedes van a Ensenada y pasan Salsipuedes, las últimas curvas, después hay una recta muy grande para entrar al Sausal. Después de Salsipuedes, antes del Sausal está este espacio. Si se fijan, acá arriba estaba la carretera. ¿Se dan cuenta cuánto se deslizó considerando que estos son camiones? Muchos metros, ¿se dieron cuenta? Ok, y no hubo un sismo. ¿Qué fue lo que pasó? Con el movimiento constante que hay aquí, este territorio cede. Además está a la orilla del mar, por lo tanto hay humedad. ¿Ok? Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que este deslizamiento que hablábamos por la falla transformante se está moviendo a razón de 5 centímetros por año. O sea, nosotros, la península, estamos viajando hacia el norte 5 centímetros por año. Por ese movimiento constante es que sucede esto y además de otras cosas. Esto que ven aquí es el valle y esa es literal la cicatriz que está dejando el terreno gracias al movimiento de transformación. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. Ok, va. ¿Alguien dijo sí? ¿Qué va a pasar cuando Baja California esté hasta San Francisco? ¿Cómo va a ser políticamente hablando, económicamente hablando, pues yo creo que va a ser cuestión de que los límites territoriales empiecen a hacer ahí algún ajuste. Pero como estamos hablando de miles de años, pues realmente creo que no importa. Ok, gracias por tu pregunta. ¿Alguien más? Adelante. Como vayan pasando los años, se muevan más por año. De hecho, tiene muchos miles de años deslizándose en esa velocidad. Y la razón por la que no aumenta o disminuye su velocidad es porque, recuerden que hace rato les decía yo que si de un lado del planeta se están separando, del otro se están uniendo. Entonces, para que en este apartado de la Baja California se mueva más rápido, otra parte también debería estarlo haciendo. Entonces es como un engranaje que realmente necesita que sea una serie de piezas. Es posible, lo más posible es que no vaya a cambiar su velocidad. Lo que sí es posible es que vaya a fracturarse en una mayor medida si tenemos un sismo de alta intensidad. Bueno, eso va a depender de la corresponsabilidad, es decir, nosotros como autoridades hacemos nuestra parte informando y generando planes de respuesta, pero la sociedad o la comunidad o los ciudadanos en lo particular, es importante que también tomen pláticas como esta, preparen su plan familiar y mochila de emergencia, que es lo que les vamos a hablar ahorita, pero sobre todo que estén informados de fuentes oficiales, vaya, no que se vayan a lo que dice YouTube o lo que dice el bloguero, lo que dice, no sé, diferentes personalidades en línea,
sino que definitivamente se informen en fuentes oficiales, ¿ok? No sé si respondí tu pregunta. Igual ahorita te va a quedar más claro cuando sigamos. Ok, entonces seguimos. Ok, en este tipo de placas que estábamos hablando hace rato, para que se produzca un sismo, tenemos 3 tipos diferentes durante el sismo. Hay 3 tipos de onda. Siempre en todo sismo van a estar los 3 tipos de onda. La onda S, o la onda P, que es la primera, o primaria, y la onda primaria hace un efecto como un resortito, como si aventaras un resorte y regresara, con ese tipo de movimiento. La onda secundaria o onda S es como si sacudieras un tapete, hace un tipo de S, ¿ok? Y esos 2 tipos de movimiento son al interior de la Tierra, es decir, son profundas a partir del epicentro. Y la tercer tipo de onda es la Rayleigh y Love. Esa ya sería superficial, ya sería sobre el terreno, pero es la que causa mayor daño. Ahorita tuvimos fallas técnicas, no se pudo escuchar el sonido para el video, nos vamos a brincar el video, pero básicamente el video les explica lo que les estoy diciendo ahorita. Todo sismo en cualquier parte del planeta tiene 3 tipos de onda. 2 profundas, que es la onda P o primaria, onda secundaria o S, y la tercer tipo de onda, que es la que causa mayor daño, es la superficial, que se llama Rayleigh y Love, ¿ok? Y quiero que vean este video y van a poner todavía no le pongo en play, no tiene sonido, quiero que pongan mucha atención porque ahí se evidencian los 3 tipos de onda. Ok, ahí está el primero, onda primaria, un espacio tranquilo de tiempo muerto, y de pronto llega la onda secundaria, donde se mueve un poquito más, ¿ok? ¿Se dan cuenta cómo es más fuerte? Otro espacio de tiempo muerto, y esta es la onda terciaria, ¿ok? Que sería la Rayleigh y Love. ¿Identificaron la diferencia de los movimientos? El primero es muy leve, es el que apenas dices, ¿tú está temblando o no está temblando? ¿Salgo o no salgo? El segundo es un poquito más intenso, pero sigue siendo profundo. El tercer tipo de movimiento, que es el superficial, es cuando todo empieza a caer, ¿ok? Entonces, si nosotros percibimos que está moviéndose el suelo, que tenemos un movimiento telúrico, no vamos a salir corriendo, ni vamos a salir caminando, nos vamos a resguardar, ¿ok? ¿Alguien ha escuchado hablar de la alerta sísmica? Levanta la mano, ¿quién ha escuchado hablar de la alerta sísmica? Ok. ¿Alguien ha escuchado una alerta sísmica en Tijuana? No. ¿La hemos escuchado ¿ya se ha escuchado una en Tijuana? Bueno, aquí tenemos una en la escuela. ¿En alguna ocasión se ha activado? No. ¿Le han revisado los pilos? Sí, es que está programado de 4 para arriba. Ok, eso explica muchas cosas. El asunto con la alerta sísmica, la mayoría de las veces ustedes van a escuchar hablar de la alerta sísmica a nivel Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, sus alrededores. Incluso cuando ven las noticias y dicen que hubo un sismo de 4 puntos y tantos, 5 puntos y tantos, y toda la gente se ve que está evacuando sus edificios y todos están tomando capturas o videos desde la vialidad, ¿correcto? Ok, ¿por qué sucede eso? En la Ciudad de México tienen un tipo de placa tectónica diferente a Baja California. Ciudad de México es un sólido, entonces alrededor, en los estados de alrededor es donde se produce el sismo. Es decir, supongamos Puebla, Oaxaca, por allá, se produce un sismo y genera la onda primaria. En México no está temblando, pero viaja tan rápido que les avisa, hey, allá en Oaxaca está temblando. Es cuando suena la alerta sísmica, y las personas en la Ciudad de México tienen entre medio minuto y minuto y medio para evacuar los edificios. En eso que están evacuando llega la onda secundaria y después la terciaria, que es la que causa mayor daño. Es decir, les da chance, les avisa que allá tembló y ahí viene para acá la onda. Y entonces, de Guerrero a Ciudad de México, ¿eso toma en llegar un sismo, más o menos? Sí, son segundos. Entonces, gracias por la observación. Entonces, en Tijuana, Baja California, pues todo el estado, no tenemos alerta sísmica generalmente, porque como aquí les dije que nos estamos deslizando constantemente, hay microsismos constantemente.
No los sentimos porque son profundos, son poco perceptibles, o ya estamos acostumbrados. Pero la realidad es que nosotros nos estamos moviendo constantemente. La diferencia es que no tenemos o no hemos tenido un sismo de gran intensidad, ¿ok? Entonces, si la alerta sísmica que tienen aquí le bajan la detección, sería una sonadera constante. ¿Por qué? Porque constantemente nos estamos moviendo. Esa es la razón por la que ustedes ven en las noticias que allá evacúan y allá afuera ya se protegen, y aquí en Baja California, sobre todo en Tijuana, nosotros no debemos evacuar cuando sintamos un sismo. Primero nos protegemos, nos resguardamos, después de que pase el sismo, evacuamos, ¿ok? Esa sería la diferencia. Ok, entonces, continuamos. Ahorita alguien preguntaba que si podíamos estar preparados los civiles, algo así fue la pregunta. Ok, parte de las acciones que podemos hacer nosotros como población para estar preparados es generar el Plan Familiar de Protección Civil. Toda empresa en Tijuana y en diferentes estados, pero vamos a hablar de Tijuana, debe tener un plan interno de protección civil, que significa que tiene brigada de evacuación, de primeros auxilios, de combate de incendio, etc. Sin embargo, a nosotros nos preocupa también cada quien en su casa. Por eso se ha generado esto que es el Programa Familiar de Protección Civil, que no es más que acciones con la intención de prevenir. Si ya sabemos que estamos en una zona vulnerable, pues vamos a protegernos. ¿Ok? ¿Cómo funciona el plan? Bueno, si nosotros ya sabemos que vivimos en una zona de riesgo sísmico, ¿qué vamos a hacer en casa? Podríamos empezar, por ejemplo, revisando si tenemos en la casa donde está el sillón, si hay un cuadro familiar, un reloj, algo que está en la pared y que al momento de que se llegara a sacudir como el video que vimos, nos pudiera caer en la cabeza mientras estamos viendo tele. Entonces, si está algo ahí vulnerable, podemos fijarlo o retirarlo. Por cierto, no les dije, el video que vimos fue el sismo de Mexicali, el 4 de abril del 2010. Es decir, ese tipo de movimiento sí se da en Baja California, por eso lo pusimos. ¿Qué es otra manera de identificar riesgos? Por ejemplo, si en nuestra recámara, en la sala o cualquier parte de la casa tenemos libreros, estantes, alacenas y hay cosas pesadas arriba, es importante ponerlas en la parte de abajo. Porque si vieron en el video, hubo cosas que cayeron, que si hubiera habido personas detrás del mostrador, les puede caer en la cabeza y lesionarlos. Entonces, el identificar y reducir riesgos quiere decir que vamos a revisar y vamos a empezar y a generar esos cambios que a mí me van a dejar una mayor oportunidad de estar a salvaguarda cuando un incidente suceda. Y esto que ahorita solo estamos hablando de sismos, no hemos hablado de inundaciones, deslizamientos, incendios, explosiones, etc. Entonces, ¿qué otra cosa es importante tener de seguro en casa? El tanque de gas, por lo general, las personas olvidan darle mantenimiento, pero sobre todo dejarlos fijos a una pared. Con el tipo de movimiento que vimos en el video, ¿qué pasaría si un tanque de gas no está fijo? Se puede caer, se puede jalar la manguera y puede provocar una fuga de gas, que además del sismo, una fuga de gas con una chispa nos puede provocar una explosión o un incendio. ¿Okay? Eso significa minimizar riesgos, identificar qué no es seguro y comenzar a hacerlo seguro. Ahora, ¿qué más tenemos que ver con el Plan Familiar de Protección Civil? Importante que generen un croquis de su casa, pues obviamente ustedes saben cómo es su casa. Pero en el caso de una emergencia, nosotros las autoridades no sabemos cómo está distribuida su casa. Si ustedes generan un croquis, como el que está, por ejemplo, en los hoteles cuando van de vacaciones y está en la parte de atrás de la puerta, o el que está en el lugar principal de las plazas comerciales, donde te dice, tú estás parado aquí, y te dice por dónde puede salir todo. Si ustedes colocan ese croquis detrás de la puerta principal de su casa, nosotros autoridades podemos saber dónde buscarlos en caso de que suceda una emergencia, ¿ok? O el vecino o quien llegue a ayudarles. Además, es importante identificar si su ruta de evacuación o su puerta por la que salen, su puerta principal de la casa, si es una zona segura y los lleva a un punto de reunión. Por lo general, las rutas de evacuación y los puntos de reuniones los vemos en la escuela, en diferentes lugares, pero la mayor parte del tiempo estamos en casa. O
o el sismo pudiera llegar mientras estamos dormidos en casa. Es importante saber que esa puerta por la que voy a salir no da a donde está el tanque de gas, o no da a donde está una barda que se puede caer, o no da a un barranco donde podemos, o hay un edificio a un lado que me la puede obstruir. Siempre es importante tener 2 o más opciones. Nosotros siempre promovemos que una ventana de buen tamaño pudiera ser una ruta de evacuación, una puerta de evacuación. Pero nos topamos que en Tijuana la mayor parte de las casas tiene rejas. Levante la mano, ¿quién tiene rejas? Pues no le van a quitar las rejas, porque por algo están las rejas, ¿verdad? Le quitan las rejas, se mete el malandro del barrio o algo así. Lo que nosotros promovemos es que le comenten a sus papás que vayan con un herrero y les haga una reja abatible. Es decir, la reja sigue siendo segura para cuestiones de delincuencia, pero una reja abatible hacen un mecanismo donde desde adentro solo son unas pestañitas, que en caso de emergencia botan las pestañitas, son tan sencillas que lo puede botar un niño y la reja abre como cochera hacia afuera, ¿ok? No es tan exageradamente caro y es una manera de minimizar un riesgo y tener una ventaja respecto a salir de emergencia. Lo promovemos nosotros en sismos, pero en caso de incendio es algo muy, muy viable. Muchas veces la puerta queda trabada o ya no podemos salir por ahí, y si hay opciones de ventanas con reja y se pueden hacer abatibles, es mejor hacerlo de manera preventiva, ¿ok? Ahora, eso es el identificar los riesgos, minimizarlos, pero también es importante estar preparados para tomar la mejor decisión. En caso de que ahorita sucediera un sismo de magnitud 7.2, igual que sucedió en Mexicali, Tijuana tal vez no tiene la misma capacidad de Mexicali para responder y salir adelante de ese sismo. Seguramente las vialidades se vuelven un caos. Seguramente los teléfonos celulares se les va a caer la señal. Y seguramente todo el mundo va a querer comunicarse con su familia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como parte del programa de protección, del Plan Familiar de Protección Civil, es que ustedes generen un plan con sus familiares y en caso de un desastre, oye, ma, fíjate que tú trabajas en Otay y yo estoy en la Lázaro y vivimos en zona centro. Entonces, yo me quedo en la escuela hasta que tú de alguna manera pases a la prepa por mí y de ahí nos vamos juntos a la casa. O sabes qué, yo ya estoy grande, mi hermano está en tercero de la ETI, yo voy por mi hermano y de ahí nos vamos caminando hasta el centro, te vemos en la casa, en caso de que algo suceda. ¿Qué es lo que queremos decir? Que platicando con la familia pueden encontrar alternativas. Igual y tal vez no se van a su casa, se van a la casa de la abuela porque les queda punto medio a donde están todos en el transcurso del día. ¿Por qué? Celulares no va a haber. Eso sí es seguro, celulares no va a haber, ¿ok? ¿Qué más? Además deben de hacer simulacros, que lo que les estoy diciendo yo ahorita sea viable en sus propias casas. Y hay una estrategia o una técnica, como le quieren llamar, que se llama mochila de emergencia. ¿Alguien ha escuchado hablar de la mochila de emergencia? ¿Alguien tiene esa mochila de emergencia? Ok, la maestra sí la tiene, ya llevamos ganancia. Ok, la mochila de emergencia. Yo les acabo de describir un panorama como tal vez pudiera ser catastrófico. En caso de que Tijuana tuviéramos un sismo de 7.2, va a ser algo que nos va a rebasar. Las autoridades vamos a estar atendiendo puntos principales como serían hospitales, dependencias, asilos, quienes no se pueden proteger a sí mismos, pero sobre todo hospitales. Entonces, mientras el recurso o la ayuda llega hasta todo ciudadano, es importante que cada quien genere al menos una mochila de emergencia. La mochila de emergencia debe estar diseñada para ser autosuficiente por 72 horas. ¿Cuántos días son 72 horas? 3. 3 días con sus 3 noches. En 3 días y 3 noches les va a dar hambre. Necesitan comida para 3 días, 3 noches. Les va a dar sed. Necesitan agua para 3 días, 3 noches. Pudieran tener alguna lesión, agréguenle no solo el botiquín de primeros auxilios, sino también la medicación que posiblemente ustedes necesiten. Si son alérgicos, si padecen de cólicos, si su mamá o su papá toma algún medicamento para la presión o la diabetes. Todo este tipo de cosas debe de estar considerada en esta parte. Pero
Hablando de la corresponsabilidad, es muy importante que también ustedes sepan cómo utilizar ese botiquín. Es decir, que sepan al menos mantener las condiciones de higiene para una herida que seguramente va a haber. Si vamos a pasar 3 noches, necesitamos una lámpara con sus baterías, más de un par de baterías. No se las dejen puestas porque se dañan. Déjenlas en un ziploc a un lado y cuando las necesiten, entonces arman su lámpara. También es importante que tengan barreras de protección, como el COVID nos dejó muy claro, es importante protegernos. Este tipo de radio que está aquí, ¿alguien tiene uno de esos en su casa? Excelente. Este tipo de radios que tienen aquí de onda corta y que todavía le tienes que hacer así un ladito para agarrar la estación, si son de pilas es viable, si es de luz no va a ser viable, porque nos vamos a quedar sin luz. O sea, es posible que nos vamos a quedar sin luz. Entonces, este tipo de radio, ese va a ser nuestro medio de comunicación. Pues obviamente no le vamos a hablar a nadie por ahí, ¿verdad? Pero sí vamos a recibir información. ¿Alguien escuchó lo que pasó en Guerrero en la primavera de este año? No estuvieron preparados para un huracán que les pegó con ganas. Estuvieron un mes sin servicios públicos. Eso quiere decir sin drenaje, sin agua y sin luz. Un mes. Entonces, su manera de comunicarse era esto, con pilas. ¿Qué información se recibe en ese radio? Las autoridades están en coordinación con el sector de comunicaciones, donde a partir de un desastre se genera datos informativos. ¿Qué información se les va a dar? Puede ser desde dónde hay un albergue, a qué hora pasa el plan de N3 con sus camiones con agua potable y alimentos, dónde hay un puesto médico, a qué hora posiblemente o en qué día posiblemente regrese la luz, y todo ese tipo de seguimientos. Entonces, esto sería muy importante que pudieran tenerlo. Si no saben dónde conseguirlo, váyanse a los sobre ruedas, al internet, son bien baratos. Un silbato siempre es importante porque nos puede servir de alarma. Si quedamos atrapados dentro de la casa, con un silbato es muy fácil que nos pueda encontrar el equipo de búsqueda. Y si una persona no logra escucharlo, ténganlo por seguro que los perros de búsqueda y rescate, que sí tenemos en la ciudad y son bastante buenos, sí lo van a escuchar. Además, un encendedor por lo menos, porque seguramente vamos a necesitar hacer una fogata o generar calor, pero sobre todo tengan la responsabilidad de saber cómo generar esa fogata de manera que no se salga de control. ¿En 3 días creen que van a necesitar cambiarse de ropa? Sí, mínimo ropa interior. Eso sí lo van a necesitar. Y además esta ropa debe estar adecuada al tipo de estación del año en la que estemos. Pero en el caso de Tijuana, nosotros siempre le decimos que le pongan de todo. Porque aquí pasa de todo todos los días. Pero sí o sí, ese cambio de ropa debe incluir una gorra que nos proteja del sol y debe incluir un impermeable que nos proteja de la lluvia, ¿ok? Porque esas serían como las grandes condiciones que nos pudieran poner en riesgo. Además, debe incluir también documentos oficiales, obviamente copias, o una memoria USB con ese respaldo. Si en caso de que llegaran a perder todas sus pertenencias, al menos aquí tienen la manera de recabarlos nuevamente. O cómo acreditar que la casa que se cayó o se quemó o se destruyó son los propietarios, porque aquí es donde están los datos. Artículos de higiene, un duplicado de llaves, porque muchas veces salen y queda viable el carro, pero pues las llaves se quedan adentro. Entonces es importante también las llaves, una agenda, porque ahorita con los teléfonos inteligentes la realidad es que solo le picamos a un icono y ya no recordamos los números de contacto, y en una situación de emergencia es más complicado. Entonces aquí es para grabar datos, una herramienta multitool y dinero en efectivo. Si no va a haber luz y no va a haber teléfonos, no va a haber cajeros. Entonces es importante que tengan dinero en efectivo. ¿Qué le agregarían? Una manta térmica. De hecho, aquí no viene la cobija, ¿verdad? Una manta térmica. ¿Alguien sabe lo que es una manta térmica? ¿Una sábana térmica? Ok, muchas gracias por el comentario. Pueden ponerle desde una cobijita tipo polar, pero una sábana térmica es algo que es un cuadrito muy chiquito. Creo que traigo la mía. ¿Me lo busqué en el de enfrente, por favor? Yo creo que han visto en las películas que están en la ambulancia y les ponen como un aluminio que rodea a los pacientes.
Eso es una sábana térmica y conserva el calor, igual que una cobija, en la de enfrente, por favor. Con una cobija tipo polar, bebé, y les ahorra mucho espacio. ¿Sí ven? Miren, si se fijan, es algo que realmente es muy pequeño, es bien económica y es lo mismo que si trajera una cobija. De hecho, nosotros traemos mochila de emergencia en el trabajo. ¿Ok? ¿Qué más le agregarían? ¿Alguien tiene mascota? Ok, si tienen mascota, ustedes son responsables de esa mascota, porque no es una mascota, es un miembro más de la familia. Entonces le agregan croquetas o lo que coma, más su agua, más su manta, más su collar, más su cartilla de vacunación. ¿Ok? ¿Qué es importante de esta mochila? ¿Dónde debe estar colocada? En la salida, en la entrada, justo en tu ruta de evacuación, por donde vas saliendo y por donde vas a estar en esa salida de emergencia, para que solo la agarres y te la lleves. No debes regresarte por una mochila. En segundos, un lugar se puede caer, entonces es importante que siempre esté ahí. Y esta mochila es personalizada. Esto es solo un ejemplo de lo que nosotros proponemos, pero es personalizada. Y esto debe ser por cada miembro de la familia o una mochila más grande para toda la familia. Y dentro del plan familiar deben de establecer quién la va a mover. ¿Ok? Ahora, la manera correcta de resguardarnos, como les decíamos hace rato, es debajo de un mesabanco. Si ahorita sucede el sismo que les decía yo de 7.2, ¿dónde está la mesa donde se van a meter? Yo sí. No más ese sillón. Ok, ¿qué es lo que podríamos hacer? Es cubrirnos la cabeza De esta manera. donde nuestras manos cubran la parte superior de la cabeza y nuestros codos cubran la parte frontal. Si hacemos esto, algo nos puede caer. Si hacemos esto, pues realmente no estamos protegiendo. Si sucediera que está lleno el salón o como está ahorita, lo ideal es que se cubran la cabeza y se hagan bolita en su asiento. Ok. Supongamos que están en el... ¿A dónde fuimos primero? ¿Auditorio? Supongamos que están en el auditorio, que no están ni las bancas ni están las mesas. ¿Qué van a hacer? Van a buscar una pared. Ay, acá. Yo creo que como este espacio que está aquí atrás, donde no hay lámparas, bocinas, proyectores, se van a pegar a la pared, van a tapar su cabeza y se van a hacer rollitos sobre la pared. ¿Ok? Esas serían las partes más seguras. Y por ejemplo, ¿estos pilares funcionan de algo en ese caso? Por ejemplo, para los que estamos acá de este lado, ¿pueden funcionar? Sí funcionan, sobre todo si no tienen, por ejemplo, si aquí hubiera, este pilar que está aquí no me funciona porque tiene bocinas a ambos lados, pero justo en el que está usted no hay nada que caiga excepto los plafones y esos son muy ligeros. Sí funcionan. Eso es lo que podrían hacer. Y de hecho, si les toca estar en una plaza comercial, el lugar contiguo al elevador es el más fuerte. No es en la nuca. No, de hecho, nos hemos topado con que siempre es así, pero muchas veces es así porque a los niños les dicen que hagan esto. Entonces, al momento que se hacen bolita, entonces ya quedan cubriéndose. Pero en el caso de que no te hagas bolita, lo importante es cubrir tu cabeza. Es como dependiendo de la posición en la que estés. Si van a bajar escaleras, obviamente van a soltar la mano y van a agarrarse el barandal o algo para no tropezarse. ¿Ok? ¿Dónde dejé esto? Si se meten debajo de la mesa, no se les olvide agarrar la pata porque luego todo se mueve y ya no van a estar debajo de la mesa. Y muy importante, sin correr, sin gritar y sin empujar. Recuerden que siempre hay que esperar hasta que termine el tercer movimiento y siempre seguir las indicaciones de su docente, pero sobre todo hacer simulacros, ¿ok? Quiero que vean este video, no tiene sonido, solo es visual y quiero que calculen en cuánto tiempo sucede esto. Es uno de los tantos cerros de Tijuana, no hubo un sismo. No hubo un sismo, no hubo lluvias, lo que hubo fue una llamada al 911 donde dijo una señora que su casa hacía ruido y ya no dejaba de tronar. Llegaron las autoridades, se identificó que era zona de riesgo, se evacuó a la familia, alcanzaron a salir, no hubo pérdida de vidas, pero
¿En cuánto tiempo se está cayendo? Menos de un minuto. Entonces, si su mochila llegara a no estar en la salida y se regresan por ella, no alcanzan a salir. Es más o menos lo mismo que tarda un incendio en consumir muchas viviendas. ¿Ok? ¿Qué sucedió ahí? Hubo un deslizamiento de tierra, se llama tipo corona, es así como una ondita. Solo se grabó a 2 viviendas, pero la realidad es que fueron muchos más. Si ustedes identifican como parte de los riesgos que el cerro se está moviendo, que la pared ya tiene grietas, que la vecina se está quejando porque se le cuarteó el patio, es momento de poner atención si la tierra posiblemente se está moviendo. Aquí hemos hablado de riesgo geológico por los sismos, pero la tierra se mueve por muchas situaciones. Y esta fue una de ellas. ¿Ok? Como el deslizamiento que hubo en la zona Cañada Verde, ¿no? Cañada Verde, 400 familias. 400 familias le sucedió esto en Cañada Verde. También creo que en la zona del Reacomodo, que hubo varios levantamientos. Así es. Ahorita está en residencial del conjunto residencial. Lomas Conjunto Residencial es una colonia de la Mesa muy antigua de Tijuana que siempre fue considerada segura y recientemente han sido engomadas varias viviendas de rojo y de amarillo. La ladera comenzó a ceder y de hecho ya las personas fueron evacuadas y se les avisó de un día para otro: tu vivienda está engomada de rojo, te recomendamos que no entres a sacar nada porque en cualquier momento puede caer. Bueno, también hubo el deslizamiento de tierra de la Plaza de Cortés, en la zona de arriba se cayó. Sí, así es. En Tijuana están identificados, si mal no recuerdo, 56 deslizamientos y de esos 56 deslizamientos, 2 están activos, es decir, la tierra se sigue moviendo. El hecho de que ya estén identificados esos no quiere decir que no pueda haber otros. Hay algo que se llama Atlas de Riesgo. Estaba actualizado hasta el 2014 y está en la página oficial de Protección Civil. Este año se generó la actualización hasta el 24, y creo que va a ser pública y abierto a todos los ciudadanos en la página oficial de Protección Civil a partir de enero. Entonces, ese ya está generado. Si alguien necesita saber o tiene dudas, le puede decir a sus papás que vayan a Protección Civil o soliciten la información del Atlas, pero ya a partir de enero, si mal no recuerdo, va a ser abierto en plataforma del ayuntamiento. Okay. ¿Alguien tiene alguna duda? En caso de que Él y luego tú. en caso de que pase un sismo y no sé, por ejemplo, estoy en el quinto piso de algún edificio, ¿se siguen los mismos pasos? Se siguen los mismos pasos porque si tú intentas evacuar, la tercera onda, que es la más severa, te va a agarrar en las escaleras y 100% seguro te va a hacer que te caigas y te puedes lesionar. Si estás en el quinto piso, como muchos vivimos aquí, o sea, Tijuana ya está creciendo de manera vertical, lo que se les pide es que busquen un resguardo dentro de su propio domicilio o donde estés, que no te esté cayendo algo del techo, que no esté cerca de las ventanas y que puedas protegerte como nosotros hicimos la muestra aquí, o debajo de una mesa que sea viable. En cuanto deje de moverse, evacúas porque pudiera haber réplica. ¿Ok? A ver, una te pregunta ya y luego acá. ¿Cuál sería como el plan si fuera una persona con discapacidad que no tiene la misma como movilidad que nosotros? Ok, respecto a las personas con discapacidad, es importante considerar que hay diferentes tipos de discapacidades. Muchas veces creemos que la más difícil es la discapacidad motriz, porque no se pueden desplazar. En ese caso, a manera preventiva, se puede hacer un plan si no está su silla, si no está su andador, es como lo agarramos así como de apoyo o lo deslizamos de alguna manera, pero si no lo podemos evacuar, lo más importante es protegerlo y resguardarlo dentro de la vivienda hasta que sea seguro, entonces evacuarlo. Si va a ser complicado, sobre todo si está en un quinto piso, va a ser complicado, pero siempre es el plan familiar, es el que te va a dejar como la información. En caso de que sea una persona con discapacidad visual, hay que alertarlo de manera auditiva. Está temblando, vamos a hacer esto, y en todo momento estarle dando indicaciones,
porque como todo se está moviendo y se está cayendo, se va a desorientar por los caminos que ya sabe andar. En caso de que sea una persona con discapacidad auditiva, entonces es importante que hagamos señas con luces, con lámparas. De hecho, las lámparas de emergencia como las que tienen allá son muy importantes para las personas con discapacidad auditiva, porque a una simple vista pueden saber que algo está pasando. Entonces, es incluirlas dentro del plan. Okay. ¿Acá hay alguna pregunta? ¿Cuáles son los desafíos más grandes aquí en la zona de la preparatoria federal? Y que si el campo realmente es el lugar más seguro de la prepa para evacuar orgánicos. Porque es lo que tenemos, que nos han dicho que si tenemos que ir al campo todos, pero pues tardamos mucho en llegar. Ok. Nosotros no conocemos realmente la escuela. La dirección, tanto como los maestros, deben de tener su programa interno de protección civil. Yo no te puedo decir si está bien porque yo no conozco. Son las personas responsables de aquí, de la escuela, los que deben de tomar esa decisión. Ya la tengo tomada, entonces sí, a ustedes les pertenece la coordinación de protección civil estatal, que está en la villa. Ahí sí puedes ir y preguntar. Disculpa, necesito que vayan y estén atentos o vean si eso es viable para mis alumnos. Mi punto de reunión que puse, pero siempre lo primordial es que la directiva es la que se hace responsable y es responsable de todo eso. Y de los mayores sería la inundación. Sí, de hecho tenemos también una presentación que se llama Riesgo Hidrometeorológico y es precisamente, habla de las lluvias y cómo de repente estamos acostumbrados a que, pues no pasa nada, deja llover y se va. Pero no sé si vieron las noticias, si no las han visto, busquen Valencia, Dana, y van a ver que España les fue pero bastante mal porque minimizaron un riesgo y una vulnerabilidad que tenían. Y Tijuana es una zona altamente sísmica y la prepa Lázaro Cárdenas no está lejos de la canalización y la canalización es una zona de riesgo por naturaleza de la geografía de la ciudad. La falla de Aguacaliente está cerca de nosotros, de este establecimiento. Sí. ¿O estamos sobre ella? Sí. En pocas palabras, sí. Sí, de hecho, les recomiendo que revisen el Atlas de Riesgo, que ya está en plataforma, pero a partir del siguiente ejercicio fiscal, iba a decir, a partir del siguiente año, busquen el nuevo. Está actualizado, será interactivo y se va a ir abonándole información y será adaptable conforme vayan surgiendo datos. De hecho, tienes la falla aquí y tienes otra que está en Cuauhtémoc Sur. Esa corre hasta Flamingo, Santa Fe, hasta Rosario. Sí, lamentamos decirle que si su ruta de evacuación es una falla. Exactamente. No es que no sirve, nomás es una falla. Sí. ¿Qué tan seguro es estar en un carro o andar en carro a la hora de ser un terremoto? Ok, cuando andamos en carro, si es muy leve no lo vamos a sentir. ¿Sí? ¿Estamos en lo correcto? ¿Por qué? Porque va andando. Cuando es demasiado fuerte, ¿qué es lo que vas a hacer? Como dicen, oríate a la orilla, ahí te estás hasta que pasen los movimientos. No te salgas, porque si tú te sales y viene otro carro que no lo sintió, bye. ¿Sí me explico? Postes, árboles, De todo. espectaculares. Tratar de estacionarte donde no vaya a haber algo que te pueda caer. Estamos, bueno, está cerca de la playa de Tijuana y aparte la playa de Rosarito no queda tan lejos. ¿Podría con un fuerte sismo haber Un tsunami. Ahí te va. No tenemos el tipo de placa tectónica. Esa es una cosa a nuestro favor. 2, estamos 10 metros al nivel del mar. Bueno, arriba del nivel del mar, perdón. ¿Qué es lo que va a pasar? Llega la ola, pega y se regresa. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Conocen el Yogurt Place? La plaza monumental. Hasta ahí, no va a pasar a mayores. ¿Ok? Mande.
Así. Así como. Ok, dentro de la corresponsabilidad que hablábamos hace rato, hay algo que se llama bolsa de la vida. Es como la versión compacta de la mochila de emergencia. Esa bolsa de la vida, tú en tu mochila cargas snacks, cargas tu bolsa térmica, tus identificaciones, tu tipo de sangre, tu botellita de agua y todo lo necesario para sobrevivir en lo que tú puedes retirarte del plantel. En caso de que te llegaras a quedar atrapada por alguna razón dentro del plantel o varada aquí. Por otro lado, hace rato les mencionaba yo que hay que ser observadores. Si tú estás, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado, si tú identificas todo este tipo de cosas que hemos hablado, es la siguiente vez vas a procurar quedarte más en la orilla o más cerca de la salida de emergencia. Pero sobre todo es identificar eso, cuáles zonas son seguras y qué tanto me estoy exponiendo yo. Esa es la parte que puedes hacer tú. Yo sé que los directivos están tomando también sus cartas en el asunto, pero eso que yo te estoy mencionando ahorita no te va a servir solo en la escuela, te va a servir también en el cine, en el restaurante, en la plaza comercial, incluso cuando andas en el camión. Es decir, empezar a generar esa conciencia de autoprotección y si aquí pasara esto, ¿qué haría? O ¿cómo me iría caminando? De hecho, incluso hasta les va a pasar que van a cambiar de calzado, van a dejar de utilizar tacones o calzado incómodo, calzado con el que puedas caminar más, o van a empezar a traer tal vez una sudadera por si les agarra el frío o algo. Es decir, empezar a tener esa corresponsabilidad de la autoprotección. Creo que súper importante, ya sé que ya se acabó la hora. ¿Desde hace rato? Ok. Tarea les vamos a dejar, que es que empiecen a elaborar ese plan familiar y su mochila de emergencia. Ya que somos, por si no lo saben, 30 personas que trabajamos en protección civil. Y en una emergencia, créanme que no vamos a estar ni en su escuela, ni en casa, ni en trabajo de papá o mamá. 30 personas para todo Tijuana. Ok, antes de que se vayan, bueno, ahorita contestamos, las emergencias realmente son en todo momento. Cuando llegamos nosotros estamos escuchando el radio, hay una fuga de gas enfrente, bueno, en las mediaciones de la Clínica 20 del IMSS. Todos nuestros compañeros se fueron para allá, porque no somos tantos. Entonces, si ahorita sale otra emergencia, nosotros nos tenemos que dividir. Nosotros somos ahorita el plan de respaldo, porque nos agarró dando la plática, si no estuviéramos allá. Es decir, la emergencia puede ser en cualquier momento. Si ahorita ustedes vivieran alrededor de la Clínica 20, ya hubieran sido evacuados. De hecho, está parado el tráfico, cerraron calles, etc. En esas situaciones también les es viable la mochila de emergencia o la autoprotección. Entonces, sí, es algo muy común en Tijuana, las fugas de gas también. Para todo Tijuana y estamos contando las personas de administración. De administración y la persona de limpieza. ¿Cuántas quedamos? Para todo Tijuana. Por eso nosotros siempre decimos, protección civil somos todos. Esto poquito que aprendieron, coméntenselo a un vecino, a un amigo. Aquí traemos unos folletos si gustan, el que guste. Es de Viento Santana. De Viento Santana porque la semana que entra va a haber. Y la semana pasada ya hubo. Si gustan pueden venir a tomar uno, pero que en verdad lo vayan a leer y a ver. Sí. No sé, profesora, si tiene algo más. No, agradecerles nada más, fue de mucho enriquecimiento su presencia y agradecemos también las preguntas de nuestros alumnos. Cada uno tiene su microambiente y cada uno tenemos nuestros riesgos, entonces hay que identificarlos para estar seguros y ser parte de Protección Civil. Exactamente. Muchas gracias. Creo que lo que comentan es muy importante y sí, claro que sin duda los vamos a seguir invitando. Creo que es información muy valiosa y pues es una invitación que ya llevábamos casi año y medio queriendo hacerles desde la preparatoria, entonces pues nos da mucho gusto que la hayan recibido. Y en nombre de la dirección de la escuela, pues me gustaría ofrecerles un reconocimiento tanto a María Emilia como a Isis por su valiosa participación con la ponencia en la conferencia Riesgos Sísmicos presentada en esta institución educativa.
Tijuana, Baja California, a 12 de noviembre del 2024. Mi progreso lo forjará la dedicación al saber. Carlos Abel Eslava Carrillo, director. Muchísimas gracias y pues un fuerte aplauso.